Preguntas, pero antes de pasar, quería saber si había alguna directriz en cuanto a las filas, específicamente que estaban prohibidas en la orden ejecutiva anterior, con excepción de los supermercados. Las filas van a tener la misma restricción. Cada establecimiento tiene que asegurarse de que no hayan filas y de que aquellas personas que estén esperando tengan el distanciamiento y que se sigan las mismas medidas de protección que vimos en diferentes establecimientos donde estaban pendientes del hand sanitizer, del distanciamiento, de ir limpiando. Así que ese tipo de medidas de protección tienen que continuar en esta nueva orden. Actualmente hay algunas universidades específicamente que están ofreciendo laboratorios presenciales. Han dicho que la orden ejecutiva aún vigente no estaba específicamente detallada en qué directriz incluía a las universidades, sino que estaba más detallada en cuanto a las escuelas. ¿Cuál es la directriz específicamente para las universidades que están dando algún tipo de actividad presencial, ya sea laboratorio u otra? Los estudios son virtuales. Tanto en universidad como obviamente en las escuelas debe ser virtual. De hecho, la mayoría de las universidades así lo han planteado y así el secretario de Salud lo ha dicho en más de una ocasión, que todos esos cursos deben ser virtuales a este momento. Tampoco nosotros vamos a exponer estudiantes de ninguna naturaleza. Pero, ¿laboratorios específicamente? No, los laboratorios aparte, y eso estaba claro, ¿verdad? Que los laboratorios sí, con las medidas de protección, sí podían llevarlos a cabo. De hecho, hay investigaciones que están en curso y esas investigaciones deben continuar, no se deben afectar. Por último, gobernadora, en cuanto a la salida del Task Force médico, quería tener claro si también sale el Task Force económico, porque yo sé que el doctor Segundo Rodríguez fue más específico en decir que era como un pase de batón. Así que quería saber por qué sale en estos momentos, ¿verdad? Cuando sabemos que ha habido un alza de casos, específicamente en las últimas semanas, ¿por qué salir el Task Force médico? Bueno, estamos partiendo de una premisa equivocada. El Task Force no está saliendo. El Task Force continúa y dice presente. Y va a seguir trabajando como lo ha hecho desde un principio. Esta lucha contra el virus ha sido un proceso dinámico desde su comienzo y en estos momentos tenemos más conocimiento de cómo tratar el virus, de cómo se comporta, etcétera. Este proceso dinámico varía y no quiere decir que no vamos a seguir trabajando. Al contrario, quiero hacer énfasis y que el pueblo de Puerto Rico esté tranquilo que el Task Force médico va a continuar trabajando con un departamento de salud que se encuentra más robusto en este momento, con una data que está mucho más clara, y continuaremos trabajando con el secretario de Salud bajo su liderazgo junto con el Task Force médico y todos los demás. Así que vamos a continuar trabajando, vamos a continuar haciendo el mismo trabajo con el mismo compromiso y con el mismo deseo de servirle al pueblo. Porque utilizó la frase que era un pase de batón, entonces incluso en el comunicado se dice que se dejan sin efecto los... Porque vamos a seguir trabajando junto al secretario de Salud bajo su liderazgo, todos juntos para seguir aportando al pueblo de Puerto Rico. Si nos pudieran aclarar, porque es que eso no ha quedado muy claro, ¿verdad? Como se han dicho varias cosas de si ustedes van a estar o no van a estar. Sí. Para ser categóricamente claro, nosotros sí vamos a seguir y sí vamos a estar. Okay. Yo quiero aclarar algo, o sea, aquí no se ha dicho una cosa y otra después. Aquí se ha dicho lo mismo, está en el mensaje, está en el comunicado de prensa. Una cosa es una orden ejecutiva que creaba un Task Force médico y un Task Force económico que se creó para asistir. ¿Por qué se creó el Task Force médico? En el momento que se creó la pandemia es algo novel, nadie conocía, nadie sabía cómo trabajarlo, cómo tratarlo, y fue mi interés tener un grupo de médicos del recinto de ciencias médicas para que me asistieran en la toma de decisiones. Ustedes recuerdan, en ese momento había una necesidad en el Departamento de Salud donde no había, ¿verdad?, un secretario que pudiera asistirnos en ese sentido. Así que se crea el Task Force médico para ayudarme a mí. Ahora tenemos un secretario de Salud que lo tenemos desde el mes de marzo, pero que está robustecido por un trabajo colaborativo con los municipios, con un contact tracing, un secretario de Salud y un departamento de Salud que se ha fortalecido durante todo este proceso. Obviamente el Task Force médico, ahora ellos funcionan y van a estar
ayudando al secretario de Salud en la toma de las decisiones, pero que no tiene que ser un task force médico como lo habíamos conocido, estructuralmente como antes. Cuando haya la reunión para la próxima orden ejecutiva, se llamarán a los médicos, se llamarán a los componentes del task force económico, que son los componentes de las diferentes áreas económicas y de empresas, para que puedan aportar. Pero no es la estructura, ahora ellos son los ciudadanos, ellos tienen también sus trabajos, sus profesiones, que también tienen que trabajarlo, están de manera voluntaria. Así que de esa manera ellos van a continuar colaborando con el secretario en todas las decisiones que se tomen. Primera hora. Sí, buenas a todos, gobernadora. Un momentito que el ingeniero quiere decir algo. Sí, es importante mencionar sobre el Task Force económico, sobre el Task Force médico, que nosotros desarrollamos un modelo sobre el cual se van a tomar las decisiones futuras de apertura y cierre. Y ese modelo está basado en unos indicadores que tienen elementos salubristas, epidemiológicos, y donde establece claramente bajo qué condiciones se abre y bajo qué criterios se abre, qué sectores. Así que ese modelo ya está establecido, incorpora los elementos económicos, incorpora los elementos de riesgo por sector e incorpora los elementos de riesgo del país. Así que ya al haber un modelo establecido, pues la estructura de un task force económico pues no es tan esencial, a menos que hayan algunas situaciones donde las condiciones o los datos científicos que nos llevaron a desarrollar el modelo cambien. Y seguimos asesorando al secretario de Salud, a la gobernadora y al Task Force médico desde la perspectiva económica. Por esa razón es que la estructura cambia desde el punto de vista del Task Force económico. Continuamos con primera hora. Sí, precisamente iba a preguntar por este modelo que se nos hace mención hoy, si nos pueden decir cuándo se va a dar a conocer, dónde, si va a estar disponible, accesible a todo el público, qué pasa con este modelo, pues que básicamente va a ser la guía de aquí en adelante. Lo que queremos es establecer un proceso estandarizado. Reconozcamos una cosa bien importante. Cuando empezamos en abril, los variables que le preocupaba al mundo eran pruebas y ventiladores. Posteriores, ¿verdad? La historia de esta cosa. Después vimos la situación de letalidad, mortalidad, camas de exceso, letalidad otra vez, más recientemente positividad. Después hablaron de camas de intensivo. Así que afortunadamente tenemos científicos, el grupo económico, el grupo científico, y hay que darle mucho crédito al Fideicomiso de Salud bajo el liderazgo del doctor Rodríguez Orengo, donde se insertaron en la discusión de establecer un modelo estandarizado, estructurado, donde el país pueda verse a sí mismo en función de los indicadores, y eso se va a hacer público, ¿verdad? Ellos lo van a presentar públicamente en algún momento en las próximas horas, próximos días, pero básicamente tiene indicadores claros, categóricos, tienen una referencia en términos de colores, tiene una referencia en términos de estadísticas numéricas para dirigir a la población de cuál va a ser la respuesta del gobierno de Puerto Rico en referencia a factores de riesgo en la medida en que aumentan o disminuyen, cuándo abrimos, cuándo cerramos. Así que de una forma predictiva, cada 3 semanas, entonces podemos dirigir al país, pero el país se va a poder dirigir a sí mismo propiamente diariamente en referencia a ese modelo. El modelo se va a revisar cada 3 semanas, y la otra cosa que hago referencia es el hecho de que hemos visto variaciones en las variables. Así que en la medida en que veamos algo distinto que tengamos que insertar en el modelo, por eso que estos modelos son, ¿verdad?, hábiles y con cierta flexibilidad, pero el modelo lo va a hacer, la presentación lo hará el Fideicomiso de Ciencias con el de Task Force Económico Daneris en el transcurso de los próximos días. Sí, la otra pregunta, gobernadora, escuchamos en estos días, antes de que de la presentación de la orden ejecutiva, de ciertos sectores que alertaban de que estaban en una situación bien crítica. Lo escuchamos de turismo, hoteles, casinos. ¿Cree que este 25% sea suficiente para mantenerlo en efecto operando? Porque lo que presentaron era un cuadro básicamente de que o hay algo o se va todo el mundo a la calle y cerramos. Y sí. Pregunto si... Sí, de hecho en el caso de los hoteles era importante abrir las áreas recreativas como las piscinas, así que en ese sentido para los hoteles y los paradores, eso aparte del incentivo que se dio y que viene una segunda ronda de incentivos para el área de turismo,
que es importante que le demos ese incentivo, ese support a ellos. Y por otra parte, como el área de los gimnasios y los casinos, ellos presentaron dentro de su certificación unos protocolos agresivos para poder cumplir con eso, así que nosotros vamos a ir dando esa oportunidad con un 25%, como hicimos en la orden pasada con las otras empresas, para ver cómo este nuevo modelo va respondiendo y va levantando esa data, y si no hay ningún inconveniente, pues se va a ir ampliando posteriormente. Seguimos con Noticel. Buenas tardes. Ahora que hablan del modelo que crearon, se podría asumir que la expectativa es seguir abriendo la economía. Me pueden corregir si estoy equivocada. ¿Cuál va a ser entonces la métrica específica para tomar medidas de cuidado? Porque en el pasado se ha dicho la ocupación de hospitales, pero por lo que yo tengo entendido, las 512 muertes no han sido en los hospitales. Sí. Van a está un poquito, debe ser aquí que le doy sin querer. Sí, hay varios criterios, lo había mencionado al principio, no solamente la positividad, también las muertes, también toda esta información que va a surgir del contact tracing de los municipios, toda esa data se va a ir levantando y va arrojando unos marcadores. Daneri, si quieres adelantarle un poquito con relación a eso, que es lo que nos va a dar al final de cada orden ejecutiva unos resultados para decirnos qué sectores económicos pueden ir abriendo o qué sectores económicos de alguna manera no están cumpliendo y pueden tomarse otras medidas de restricción con ellos. Sí, y el doctor Orengo puede expandir lo que voy a mencionar. Hay 4 variables que se incorporan en el índice para determinar el riesgo del país. Uno de ellos está relacionado a la capacidad hospitalaria, específicamente la capacidad de las unidades de intensivo, de cuidado intensivo. Desde tiempo cero, eso siempre fue un criterio considerado por el Task Force económico. El segundo es el índice de positividad, que todos conocemos, ¿verdad? Cuántos casos positivos por el número de casos de pruebas hechas. El tercero es el índice de reproducción del virus, que tiene unos límites y lo que establece es cuántas personas se contagian a partir de una persona. Y el último es el número de casos activos por cada 100.000 habitantes. Cada una de esas 4 variables son variables que utilizan a nivel nacional y a nivel de muchos otros países alrededor del mundo. Doctor. Toda la información se recopila con los datos de los epidemiólogos de los municipios, se van a recopilar en una data de bases del Departamento de Salud. Como mencionó el secretario, se van a publicar en la misma frecuencia de las órdenes ejecutivas. Va a ser bien fácil porque es un indicador que se va a transformar en colores, ¿verdad? Así que va a estar o rojo, o amarillo, o naranja, o verde, ¿verdad? Siendo verde el índice más bajo y siendo rojo un índice de alerta. Orengo. Pues básicamente lo que dijo el ingeniero es totalmente correcto. Lo que queremos hacer es que para el público en general sea lo más fácil posible. Utilizamos las medidas que ya se utilizan en otras agencias federales y de Puerto Rico, donde tenemos que el verde va a ser el nivel de riesgo mucho más bajo, donde allí podemos tomar unas decisiones que ya están establecidas. Luego un nivel de riesgo medio, que sería el amarillo. Así que podemos pasar, en este momento llevamos 3 semanas en amarillo. Por eso es que la decisión de reabrir parte de los negocios, porque tenemos ese nivel de riesgo cuando en julio y a principios de agosto estábamos en el color naranja. Así que estuvimos durante todo ese periodo en color naranja. Si llegamos al color rojo, que sería el nivel crítico, allí la gobernadora y el secretario de Salud tienen que tomar la decisión de hacer un shutdown en Puerto Rico. Todavía no hemos llegado a ese nivel. Esto se va a estar dando a la luz pública, como dijo el secretario de Salud, a todos ustedes. Vamos a estar explicándolos, como me dicen mis compañeros del Puerto Rico Public Health Trust, en arroz y habichuela, para que todo el mundo lo entienda, porque detrás de todo esto hay mucho ciencia. Como me decía un compañero, es como el semáforo, ¿verdad? Si tú vas a tener la luz roja, vas a detenerte. Si tienes la luz verde, vas a seguir. Hay personas que van a pedir entender cómo es el modelo, así que aquellos que quieran saber sobre la electrónica de cómo construir el semáforo, también se lo vamos a dar.
para que puedan hacer los cálculos. Así que es transparencia total para que todos los que quieran utilizarlo también lo puedan hacer. Sí, y en términos de cómo se convierte eso en las aperturas económicas, pues cuando estemos en verde, pues indica que va a haber más apertura, probablemente 100% de apertura. Cuando estemos en amarillo y naranja, se va a ajustar a unos porcientos de apertura a aquellos sectores donde haya volumen de personas, ¿no? Y cuando estemos en rojo, pues estamos en un periodo pues de cierre total, ¿verdad?, donde se mantienen solamente los servicios esenciales. Así que va a ser bien fácil de entender y todos los sectores van a estar claramente definidos, donde no va a haber dudas razonables sobre quién abre o quién cierra bajo qué indicación de color. Exacto, y por eso nuevamente es que repetimos que al haber un modelo ya bien estructurado donde define todos los sectores, cómo entran, los criterios de apertura, la estructura de los task force, pues no es esencial en el proceso de determinar la dirección del país, porque todo el mundo va a saber que si estamos en rojo, si estamos amarillo, estos son los sectores que abren, estos sectores abren a este %, estos sectores requieren que abran por cita y estos sectores requieren que abran con vigilancia colaborativa. Así que va a ser sumamente sencillo y sumamente claro. Segunda pregunta de Noticiero. Sí, antes de eso, un seguimiento a lo que me refería entonces es que ese modelo va a tener, por ejemplo, un número eje de número de positividad, ese va a ser el límite de seguir abriendo, pues ese modelo va a tener todos esos números específicos. Correcto, Okay. correcto. Entonces, quería saber cuánto dinero del CARES Act se ha utilizado para atender la pandemia, ya que hasta hace unos días estaba como en 40%. Bueno, estamos ya sobre el 51%. Es importante que aclaremos, ¿verdad?, que cuando se hizo el desglose, que ustedes, la mayoría de los medios estuvieron en esa conferencia de prensa donde se dijeron cómo se desglosaba los 2.2 billones por luego de haber hecho la consulta al Tesoro, ¿verdad?, que eso fue en coordinación con el Tesoro Federal. Muchas de esas clasificaciones pues no solicitó todo el mundo o solicitó a todo el mundo y hubo un sobrante en esas partidas. Así que ese dinero que sobró en algunas de esas partidas o que no lo utilizaron completamente, se va a redistribuir en las nuevas partidas que vamos a dejarles saber próximamente, que todas estas incluyen un incentivo adicional a turismo, una segunda ronda para los hospitales, para fortalecer los hospitales en esta nueva situación, de igual manera los municipios, al Departamento del Trabajo, también para el Departamento de Salud, fortaleciendo el contact tracing, y diferentes partidas que aquellas que se utilizaron completamente se le puedan añadir mayores fondos a ellos. Continuamos con Cyber News. Bueno, ahora, espérate. Okay. Saludos, gobernadora, y a los presentes. Si a las empresas privadas se les permitió presentar unos modelos para poder abrir y ser fiscalizados sobre el particular, ¿por qué si pueden haber escuelas privadas que pueden presentar sus modelos para dar clases presenciales y ser fiscalizados de la misma manera no se les permite abrir? ¿O es que tenemos que esperar a que el Departamento de Educación, que nos puede imprimir unos módulos, abra presencial para entonces dar clases presenciales? No, aquí el secretario podría abundar sobre esto. Es una cuestión de seguridad para nuestros niños y nuestras niñas. No es lo mismo un adulto que tiene la capacidad y obviamente de saber que puede llevar su mascarilla, de guardar el distanciamiento, que aquellos niños es un poco más difícil nosotros poder mantener esa seguridad dentro de los salones, principalmente cuando son niños preescolares o que están en escuela elemental. Yo creo que aquí lo que ha prevalecido es un criterio de seguridad para proteger a los niños y niñas que de alguna manera se puedan contagiar y que contagien también a sus adultos mayores. Segunda pregunta entonces, pues ustedes asumen responsabilidad por el rezago académico que de aquí a 10, 15, 20 años esos niños van a experimentar porque no pudieron coger clases presenciales. Bueno, yo creo que en este momento todos, Puerto Rico no es el único. El mundo entero está pasando por la misma situación y la misma emergencia. Y aquí todos tenemos una responsabilidad. Yo sé la responsabilidad que tienen los padres que están incurriendo, ¿verdad?, en diferentes sacrificios para que sus hijos puedan tomar clases. Pero ¿sabes qué? Eso es una situación que Puerto Rico entero y el mundo entero está pasando por esa misma situación. Y yo estoy completamente segura que ningún padre quiere que su hijo vaya a la escuela a contagiarse de COVID.
Y la preferencia para los padres es mantener la vida y la salud de nuestros niños. Para mí, como gobernadora, es preservar la vida y la salud de todos los niños y darle aquellas alternativas que se puedan brindar para que puedan tener la educación académica que ellos requieren. Foro noticioso. Sí, buenas tardes, gobernadora. Hablando del sobrante del dinero, hay una preocupación a nivel de todo Puerto Rico cuando se dio a conocer, o no sé, para que usted lo explique, sobre los 1.000 millones del Medicaid que se iban a perder. A ver si lo puede explicar, porque también hay una preocupación con relación a ese dinero. Sí, pero eso es importante y todos ustedes que vieron, y el secretario también puede abundar, las razones por las cuales se le solicitó al Congreso que se extienda la fecha para esos 1.000 millones. Puerto Rico estuvo luchando con un COVID, donde los ciudadanos estuvieron en un lockdown, donde las personas no pudieron o no quisieron, ¿verdad?, por temor, salir a buscar servicios, donde toda la población del sur estuvo manejando una situación de terremoto, donde estaban primero salvando su vida en términos de que no tenían ni siquiera dónde vivir. Así que todas esas situaciones que vivió Puerto Rico y no vivió más ningún lugar en el mundo, que estuvo manejando varias emergencias a la misma vez, no dio la oportunidad para que estos ciudadanos pudieran buscar el servicio. Así que no es porque estuvieron guardados en una cuenta y no se usaron, estuvieron disponibles, pero obviamente para el servicio ocurrieron unas emergencias que las personas no pudieron ir a recibirlo. Así que lo que queremos es que se pueda extender la fecha para que se puedan utilizar. Es importante que la carta sale de la gobernadora, la revisamos en salud y se ha hecho una labor excepcional para proteger el financiamiento de nuestro programa vital. 500 de los millones hacen referencia a lo que se llama expansión de la población, expanded population, añadir población adicional que la gobernadora anunció que eran las 200,000, que son las 200,000 vidas que queremos añadir en el proyecto vital. Básicamente eso implicaba aumentar el nivel de elegibilidad para que personas pudieran entrar y aumentábamos 200,000 vidas. Ese proyecto estaba en dirección correcta, con la aprobación del Congreso, con la aprobación de todas las entidades, inclusive el Congreso ha hecho el llamado. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico que establece lo siguiente: eso no está dentro del marco de referencia del plan fiscal que se presentó inicialmente para Puerto Rico y no hay fuente de financiamiento recurrente para garantizar que esos 500 millones están en Puerto Rico anualmente, para garantizar que estas 200,000 vidas entran al programa y se mantienen en el programa, no por un año, sino por la vida de Puerto Rico. Así que ese es el primer paso. No tiene nada que ver con mala apropiación del fondo, sino de un plan categóricamente claro que la gobernadora presentó al país para añadir 200,000 vidas, y sí, reconocemos y respetamos, bien en mi caso, la función de la Junta de Control Fiscal, pero conforme a orden y ley, y reconociendo su reclamo de que no hay financiamiento recurrente, teníamos que tener alguna discusión posterior con el gobierno federal para garantizar que esos 500 millones no solo se utilizaban ahora, sino que tuviesen vigencia continua para Puerto Rico. Los otros 500 millones de dólares tienen que ver con mejorías al plan vital, al programa Medicaid. Ejemplos, le doy dos. Hacer pareo con los que se le paga a un médico en Puerto Rico a 70% de lo que se le paga a Puerto Rico a través de Medicare. Así que era un logro gigante. El otro programa, son 5, el otro segundo programa tiene que ver con el tratamiento para hepatitis C para Puerto Rico, que costaba un montón de millones de dólares y que no se estaba haciendo y que ha sido una contención en todos los estados de los Estados Unidos. Demanda a los distintos departamentos de salud estatales en el contexto que tiene que ser incluido dentro del proyecto de asistencia médica. Definitivamente, una vez más, se hacen las peticiones. Este fondo se adjudica a Puerto Rico en diciembre del 2019. Se ha trabajado en los pasados 5 meses y hay que darle crédito al proyecto de ACES, a la Dirección Ejecutiva de ACES, que han hecho un trabajo excepcional para garantizar que se adjudiquen los fondos y se tengan disponibles. Así que se ha trabajado, se pide una extensión porque estos fondos están marcados septiembre del 2020 y tenemos que hacer algunos ajustes adicionales para garantizar que podemos usar los siguientes 500 millones de dólares. Pero se ha hecho un trabajo conforme a orden y ley, conforme a las determinaciones de la gobernadora en favor de la población de Puerto Rico, y se ha hecho el trabajo. ¿Y qué vas a emergencia? ¿Una contestación? ¿Perdón?
¿Han tenido alguna contestación a esa petición? No, todavía no. Una vez más, tenemos una contestación del Congreso, tenemos una contestación, con diferencial nuestra jefa, una contestación de la Junta de Control Fiscal, y esa es una discusión que se tiene internamente, ¿verdad? Nuestra gobernadora con la Junta de Control Fiscal, tenemos una buena relación con la Junta de Control Fiscal para el reconocimiento de que Puerto Rico, a pesar de que nosotros somos granted, somos un paquete, nos dan un bloque de dinero, históricamente, después de María, el gobierno federal ha condicionado y ha dado el financiamiento continuamente, aunque fuese en bloque, lo ha hecho recurrentemente a partir de María en este momento. Así que en ese contexto, asumo yo que en la medida en que el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno federal nos valida la utilización de estos $500 millones y alguna garantía de que puedan ser recurrentes, entonces yo no debería haber ninguna objeción de que la Junta de Control Fiscal nos dejara utilizarlo para lo que queremos hacerlo. Continuamos con Radio Acromática. Buenas tardes, gobernadora, secretario, todos los presentes. Mi pregunta para el secretario: de los 17.248 casos positivos confirmados que se dice en la plataforma del Departamento de Salud, ¿cuántos de esos casos hoy están enfermos? Te pasaría la información con la gente del departamento. Yo no tengo esa información, si me la pedías anterior te la traía, pero definitivamente no tengo esa información actualmente conmigo. Sí tenemos sobre 10.000 personas que son convalecientes, que son las listas que se están distribuyendo a través de los bancos de sangre de Puerto Rico, para que puedan hacer el llamado y estos puedan ser donantes, y utilizo la oportunidad no solo para ser donantes de plasma convaleciente, sino ser donantes de sangre en Puerto Rico, que tenemos una necesidad. Pero esa información existe disponible para usted y para cualquier otra entidad en el Departamento de Salud. Y de los 17.248 casos, ¿esa es la sumatoria de todas las pruebas que se han hecho, o sea, de todos los positivos desde marzo para acá, desde que se están haciendo pruebas? Sí, ese es el número positivo, y se reporta diariamente positivos PCR, positivos serológicos. ¿Y por qué se le dice al país hay 17.248 casos positivos? Ya ahora mismo no pueden haber 17.000, porque esa gente o se murieron o superaron ya la enfermedad. Una vez más, esa es la forma en que el CDC establece la codificación del sistema. Podemos hablar de la logística, de la forma de documentarlo. Nosotros seguimos las reglas del CDC, esa es la forma en que se reporta en el mundo, se reporta en Puerto Rico, se reporta conforme al gobierno federal. Continuamos acá con Radio Leo. Buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes. Una vez más, la pregunta para clarificar, voy a ir sobre esto. El rol que va a hacer el Task Force de ahora en adelante, porque es que el comunicado quizás confunde, bueno, en mi caso confundió el hecho de que, pues, de ahora en adelante va a hacer otra cosa. Quisiera que usted lo explicara para las personas que nos ven y todos los compañeros también. Sí, como hemos manifestado, se ha creado un modelo científico a través del Fideicomiso de Ciencia, e igualmente con el Task Force Económico y con todos los médicos, que es un modelo que va a ir dando la información, va recopilando la información y le va estableciendo por colores cuál es el resultado del manejo de la pandemia. Así que, habiendo ese instrumento científico, pues ya obviamente la estructura como tal de un task force médico o económico no es necesaria, pero los médicos, los componentes, van a participar de todo el análisis y de la toma de decisiones también al momento de que venga una orden ejecutiva. Pasamos con el Laurel. Gracias. Buenas tardes, gobernadora. Quiero preguntarle, ¿verdad?, sobre... dijo que iba a estar abriendo las agencias, por lo menos en lo que es el Fondo de Seguro del Estado en el área sur. Han habido varias personas que han salido positivos al COVID-19. ¿Cómo ustedes, de verdad, están preparándose para abrir todas las agencias con toda esta situación, que, verdad, con la limpieza y todas las áreas? Porque por lo menos en el área sur sabemos que no han habido una buena limpieza en donde es el Fondo de Seguro del Estado. Pues cada jefe de agencia tiene una responsabilidad de, obviamente, cuando da alguno de los componentes, ¿verdad?, de su agencia ha dado positivo, hay un protocolo para manejar esa situación, y si hay que ponerlo en cuarentena a los empleados, que haya que hacerlo. Así que es importante que cada jefe de agencia, con el protocolo de certificación que tiene, lo trabaje de esa manera. Si algún empleado tiene alguna duda, es importante que nos deje saber para nosotros también poder asistirlo. Pero cada jefe de agencia tiene su certificación y tiene el protocolo de cómo manejarlo. La siguiente pregunta es sobre la educación. Los niños, ¿verdad?, que están estudiando ahora mismo, no es la mejor manera que como la estamos viendo. ¿Cómo se puede llevar, ¿verdad?, en el momento que los niños se gradúen de cuarto año, que vayan a ir a la universidad? ¿Cómo se está trabajando para eso? Bueno, déjame ver si entendí bien la pregunta. De hecho,
Cuando empezó la pandemia, vimos que hay niños que terminaron, todos los estudiantes terminaron su curso escolar y que obviamente hay unos protocolos no solamente para la toma de exámenes, también de manera virtual. Las universidades están de manera virtual. Ayer teníamos una reunión con el presidente de la Universidad Interamericana donde ha dicho que todo el estudio de la Universidad Interamericana es virtual. Así que nosotros nos hemos tenido que ir moviendo también a nivel del Departamento de Educación, tanto público como privado, para que la educación sea una eficiente y sea una de calidad para todos nuestros estudiantes y que puedan cumplir con el grado. Así que hacia eso se ha movido no solamente el Departamento de Educación, sino también todo lo que tiene que ver con la educación privada. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. No, todavía eso no se activa y es importante hacerle una aclaración con relación a lo de las filas. Que la prohibición de las filas, cede la prohibición de las filas, pero en aquellos establecimientos donde tengan que hacer fila las personas por la naturaleza del negocio, esa empresa va a tener los protocolos de seguridad para que esos clientes puedan entrar de manera segura. Hasta aquí la